¿Cómo te hace sentir el dinero? ¿Te genera felicidad, ansiedad o de plano indiferencia? ¿Se te había ocurrido pensar que el manejo de tus finanzas personales es en parte un reflejo de tus emociones y percepciones? Hoy, dejemos que la curiosidad nos lleve a donde nos tenga que llevar con el politólogo, empresario y conferencista de negocios, Mauricio Candiani. Soy Malca Novigrod y esto es Vis a Vis. Buenas noches, esto es Vis a Vis y estamos con Mauricio Candiani. Mauricio, bienvenido a Vis a Vis. Muchísimas gracias, Qué Marca. gusto tenerte. Antes de hablar de finanzas personales, creo que hay un tema que tenemos que traer a la mesa, que es nuestra relación emocional con el dinero, que mucha gente no la toma en consideración y es un tema que no discutimos y no vemos. ¿Cómo nuestra relación emocional con el dinero afecta nuestras finanzas públicas y nuestro espíritu de emprendimiento? La afecta en cada una de las decisiones que tomamos de manera ordinaria. El dinero es un instrumento y hay que aprender a utilizarlo como uno aprendería a utilizar cualquier herramienta de la vida. Una madre no dejaría utilizar un serrucho o un martillo a un hijo sin el debido cuidado o precauciones iniciales y eventualmente, cuando está listo para hacerlo, con la suficiencia que el chavo necesite para el propio desempeño de su vida personal o profesional. Lo mismo es con el dinero. El dinero es un instrumento y como tal hay que entender que puede producir grandes cosas en la vida y multiplicar grandes deseos, proyectos y emociones muy positivas, o también puede ser un calvario en donde el dinero esté asociado a angustias, a faltantes y sistemáticamente a problemas y faltas de capacidad de discusión. Pero son patrones que aprendemos mucho en la casa y patrones que aprendemos, por ejemplo, de la sociedad. La religión a veces nos dice, oye, la pobreza, la glorificación de la pobreza, el dinero es malo, o tienes, por ejemplo, en el Islam, que los intereses, el riba, es visto de una forma muy negativa. En casa también aprendemos todo eso. ¿Cómo cambiamos esa percepción? Aprendemos a hablar de dinero o no hablar de dinero. Y a mí siempre me gusta contar una anécdota de mi abuela. Yo cuando estaba, ya sabes, la típica familia mexicana, la mamá, los hermanos, la abuelita presente, cocinando, y de repente yo hacía una pregunta en una casa que era citadina de nivel medio económico, depende del sexenio que me preguntes, medio alto o medio bajo, ¿no? De repente yo preguntaba, oye, ¿cómo estamos pagando el departamento en el que vivimos? Y las reacciones eran muy diversas. Mis hermanos volteaban con mucho interés a escuchar la respuesta y mi abuelo luego, auténticamente a veces hasta manoteaba en la mesa y me decía, Mauricio, no se habla de dinero en la mesa, ¿no? Entonces, digamos, había espacios y momentos donde uno no podía conversar. Muchos años después, cuando ya estaba yo en mi actividad de banca de inversión en otro país, en Canadá, haciendo una transacción relevante para mi carrera profesional, recuerdo perfecto a dos gemelos con sus papás. Estos chavos tenían 20 y tantos años, 20 bajos, y de repente le preguntan a su papá, oye papá, las acciones que tenías de tal o cual compañía, leí esta mañana en un reporte que las vendiste. Y mi primera reacción mental fue, el papá le va a decir, enfrente de un ilustre desconocido como es Mauricio Candiani, no te voy a contestar esa. Bueno, para mi sorpresa, no hubo la reacción de mi abuela, sino lo que hubo es una discusión riquísima de 45 minutos de por qué decidió vender ahora y no antes o no después. La educación viene en ese sentido desde casa. Desde la mesa del comedor de una casa. Ahora sí, Mauricio, te voy a cambiar. Vamos a hablar ya de finanzas personales. Por ejemplo, ¿para qué entendemos por finanzas personales sanas? Cuando la suma de tus ingresos te permite hacer frente de manera razonablemente cómoda a la suma de tus gastos y tus obligaciones, las documentadas y las que la vida te va poniendo de repente por sorpresas y contingencias, se puede decir que tienes finanzas sanas, independientemente de que tus ingresos sean en este nivel o en este nivel. ¿Qué hacer cuando la mayoría de la población tiene que luchar por solventar sus gastos corrientes? En México la gente lucha contra eso, salario tras salario. Bueno, hay que decir que tenemos como tres capas muy marcadas, digamos, para no entrar en estereotipos demasiado marcados, pero tú tienes una enorme parte de la población
que está en lo que yo llamo una economía de supervivencia. Es decir, si no es que ya se gastó lo que está ganando, está en el día a día sacando adelante los gastos más elementales. Ahí hay maravillas de historias de economización y de buscarle, y de lo que mi abuelita diría, estirar el dinero. Pero el foco y la atención tiene que estar en la multiplicación del ingreso, porque quiero decir una cosa muy importante. Las personas aprendemos primero a trabajar y después a ganar dinero. Es decir, en tu casa te dicen hay que trabajar para ganar dinero. Y uno va y trabaja 8 horas, 10 horas, 6 horas, no sé qué. Pero el método, la lógica, la forma, la unidad de esfuerzo, la energía, el talento, la astucia para poder extraer dinero de una actividad económica honorable, eso lo va uno aprendiendo, digamos, con el camino, o te lo enseñan si es que tienes el privilegio de tener a alguien que te diga el ABC de manera clara. Hay otra parte de la sociedad que tiene ingresos para estándares mexicanos razonablemente confortables. Sí, pero es un margen muy chico. Pues no te creas, digamos, déjame excluir a los súper confortables, déjame poner razonablemente confortables. Es decir, gente que no batalla con qué va a comer todos los días o con las cuestiones más elementales del sustento, pero que su lucha es contra el incremento constante de su deseo de un mejor confort para su familia y sus seres queridos y por supuesto para sí mismo, lo cual me parece súper válido. El reto en ese digamos, eslabón, en ese sector, es que tus deseos y tus capacidades vayan razonablemente alineadas a lo largo de tus etapas de la vida. Cuando tus deseos van más allá de tu capacidad, generalmente se abre una distancia y empiezan los endeudamientos muy forzados o las frustraciones muy marcadas. Cuando al revés, tu capacidad, que puede ser muy amplia, no va acompañada de un deseo de mejora, entras en un estado de, digamos, latitud que no es... Pero lo que te estoy escuchando es muy interesante, porque quiere decir que si yo quiero incrementar un poco ese margen entre lo que gasto y lo que tengo como ingresos, parece ser que lo que estás diciendo es que tienes que tener objetivos muy claros de cómo manejar tu dinero, lo cual mucha gente va en el día a día, pero no se genera esos objetivos, ni a corto ni a mediano plazo, también por carencias. El mexicano ahorra, pero ahorra mal, muchas veces. Pues el mexicano primero aprende a gastar y después aprende a ahorrar. A ver, veámoslo en un patrón de niño normal. Cuando los niños aprenden rapiditito, que el papá o la mamá, independientemente de cuánto gane, tiene dinero para comprar desde un factor de satisfacción minúsculo, como puede ser un dulce, hasta una cosa más trascendental, como puede ser la educación. Y lo aprenden rápido, y aprenden rápido a identificar cuando hay y no hay. Y aprenden rápido a identificar cuando pueden pedir porque el papá está de buenas o cuando deben de callarse porque hay algún problema de angustia o de relevancia o de incapacidad. Pero aprenden a gastar primero, y los seres humanos así somos. Ahora, a mí me gusta siempre decirle a la gente, en la vida hay 3 tipos de gastos, y no importa el tamaño de tu economía, esos 3 tipos de gastos existen. Existen los gastos por necesidad real, tú necesitas comer 3 veces al día de la mejor manera posible para mantenerte energéticamente óptimo, necesitas un cierto vestido y calzado para poder estar cómodo y haciendo frente a la vida en las condiciones de clima que tengas en el lugar, y así muchas necesidades. Pero existe otro eslabón que es el gusto. Y existe un tercer eslabón que es el capricho. Claro. Ahora, llevemos estas estratificaciones y a gusto y capricho a cualquier necesidad y lo podemos llevar, te impresionaría cómo el pobre, el rico, tiene el mismo patrón de decisión. Tenemos que tomar un pequeño corte y ahorita regresamos. Vamos a corte.